¿Cómo están? Un gusto saludarles, igualmente a la audiencia. Bueno, el 0,0 significa no hubo ningún tipo de variación en los precios de la canasta básica o lo que forma parte de la medición del Banco Central. Sí, eso significa que en el mes medido, que en este caso es mayo, la inflación con respecto al mes anterior fue cero y la inflación acumulada en el año, que es la que transcurre desde enero hasta mayo, es 2,5%. Y la inflación interanual, que es la de los últimos 12 meses, está en 5,1. Eso es Esa es la... un buen rango. Esto es auspicioso, significa, Amilcar. si esto fuera cierto, digamos, asumiendo que es así, es una buena noticia, porque significa que la inflación, el ritmo inflacionario, está disminuyendo y eso nos llevaría, digamos, en algún momento a normalizar la inflación en Paraguay, que como sabemos todos, la media histórica en los últimos 10 años ha sido de más o menos 4%, y por la pandemia esa inflación se disparó, llegando a un pico de 11,8% en marzo del 2022, y a partir de ahí fue bajando, ¿verdad? Para mediados del 2022 se ubicaba en 10,5 en junio, después para finales del 2022 estaba en 7,8 y ahora está en este número que vemos, ¿verdad? De 5,3. Entonces, vemos que la inflación, digamos, de los últimos 12 meses, lo que llamamos la inflación interanual, está disminuyendo. Y bueno, este dato de mayo, de que la inflación fue cero, significa que ya se está estacionando, ¿verdad? Esa inflación en un nivel, pues, conveniente, ¿no? Para la población, porque la inflación decimos siempre que es el impuesto más injusto, porque le golpea con más fuerza a aquellas personas que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo, que es justamente el nivel socioeconómico bajo. Y bueno, el hecho de que la inflación vaya ya llegando a niveles, ¿cómo llamarlo así?, normales, es una buena noticia. Eso va a permitir que los precios ya no suban tanto, que esa tendencia que venimos Sí. viendo en meses anteriores ya no siga su curso. Y por otro lado también va a permitir otros beneficios como la reducción de las tasas de interés, ¿verdad? Cuando la inflación está alta, eso obliga al Banco Central a elevar su tasa de referencia y eso encarece todo el crédito en el mercado, hace que los créditos de consumo, la tarjeta de crédito y los créditos en general sean mucho más caros, los intereses que pagamos todos los ciudadanos. Sin embargo, cuando la inflación baja, la tasa de referencia también baja y eso hace que nuevamente el crédito sea más barato, sea más accesible. América, hicimos una mueca acá con Dante cuando dijiste si esto fuera cierto. ¿Por qué existe todavía estos números que entendemos son técnicos, lo emite el Banco Central o qué pasa allí? No, no, yo no pongo en duda, simplemente que Paraguay tiene ciertas imperfecciones en su sistema de medición de inflación. Uno es que hay una sola medición, que es la que hace el Banco Central, y el diseño institucional paraguayo está inadecuado porque el Banco Central se encarga de controlar la inflación y a la vez de medirla. Esto no ocurre casi en ningún país. En otros países el Banco Central se encarga del control de la inflación, pero el que la mide es otra institución diferente para no generar ese conflicto de interés, ¿verdad? Ser juez y parte. En la mayoría de los países, la institución que mide la inflación sería el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas en Paraguay, ¿verdad? Pero bueno, en el caso paraguayo, el Banco Central hace ambas cosas, entonces siempre está esa sospecha, ¿verdad? Por otro lado, no hay mediciones privadas, que también es algo que ocurre mucho en otros países, de que también los sindicatos, las centrales, los gremios, etcétera, las centrales sindicales y los gremios ordenan mediciones paralelas privadas que permiten contrastar, ¿verdad? Las mediciones oficiales con estas mediciones privadas y de esa manera pues validar, ¿no? De que esto efectivamente sea así. Muchas veces la gente dice, bueno, pero el Banco Central publica, pero yo no siento que esa sea la inflación. Pero no hay forma de refutar, digamos, lo que dice el Banco Central. No queda otra que creerle porque no hay otra medición con la cual contrastar. Y lo último es de que también hay varias canastas. Por ejemplo, en Brasil hay la medición de la inflación, hay una canasta para el segmento socioeconómico bajo, hay una canasta para la clase media e incluso hay A ver, para el nivel alto. Viendo que elegís o tomás
dependiendo de qué producto, digamos, con qué productos compones la canasta, la medición de la inflación también puede salir diferente. Pero yo creo que el Banco Central viene haciendo un buen trabajo, yo no pongo en duda, simplemente digo, ¿verdad?, de que si tomamos como cierta estos datos es una buena noticia, porque significa que ya la inflación está bajo control nuevamente. ¿Te quería vos sobre el punto, Dante? No, bueno. Yo tengo lo otro, ¿verdad? Sí. La versión que ha de decir, por ejemplo, justo mencionó las centrales obreras, que a decir, cada vez nuestra plata vale menos, necesitamos un reajuste del salario mínimo. Justo cuando vamos a pedir un aumento, ahora el BCP saca y dice de que estamos en cero. ¿Tenés alguna idea de cuánto tiene que ser el reajuste del salario mínimo, Amílcar? Y así como está con estos números de lo que vimos ahora, 5.1 sería la inflación interanual. Si esto fuera así, si tuviéramos que reajustar el salario mínimo en este momento, tendría que ser 5.1%. Quiero agregar algo, decir lo que quieran, pero mientras no tengan un estudio que refute y que demuestre que los números del Banco Central no son correctos, son simplemente declaraciones, ¿verdad? No tienen un fundamento técnico. Por eso es que en otros países, parte del dinero que recaudan los sindicatos, pues normalmente le cobran, ¿verdad?, a cada asociado, esto ocurre en todo el mundo, esos fondos después los invierten en mediciones privadas, de consultoras privadas, que permiten justamente, bueno, validar o más bien contestar, ¿verdad?, la medición oficial. Entonces en Paraguay no existe esa medición paralela y por ende no queda otra que creerle al Banco Central. Mientras no haya un estudio privado que valide o refute la medición del Banco Central, son meras expresiones, digamos, las que manifiestan Amílcar, los sindicatos. Y en los otros países, acá vecinos nomás, ¿verdad? ¿Qué institución hace el control de la variación cambiaria, de la variación de inflación y cosas así? ¿Es el Banco Central también u otras instituciones? No está bien que el Banco Central se encargue de la medición de la inflación porque se genera ese conflicto de interés, ¿verdad? De ser juez y parte. Lo normal en el mundo es de que una institución independiente, diferente al Banco Central, sea la que mide la inflación. Normalmente son los institutos de estadística, que en el caso paraguayo es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es el que hace el censo, etcétera, tiene mucha experiencia en eso y digamos, y es independiente del Banco Central. En Argentina se llama el INDEC, el Instituto de Estadísticas, el INDEC es el que mide la inflación. En Brasil son consultoras privadas, también hay universidades muy prestigiosas que hacen mediciones privadas, una de ellas es la Getulio Vargas, y que publica los indicadores de inflación. En Estados Unidos es el Departamento del Trabajo, lo que sería Department of Labor, se llama en inglés, lo que sería el equivalente al Ministerio de Trabajo de Paraguay, es el que mide la inflación. Y así sucesivamente, pero te digo, en Paraguay está mal diseñado, el diseño institucional de la medición de la inflación está mal, porque el Banco Central es juez y parte, ¿verdad? Eso en algún momento, más adelante seguramente habrá que cambiar y pasarle la medición de la inflación. Lo correcto sería al INE, al Instituto Nacional de Estadística, que es un organismo especializado, y que, bueno, que ellos sean los que midan la inflación y que el Banco Central se quede con su gestión, con su rol propio, que es el del controlar la inflación, pero no de medirla. Eso seguramente va a tener que pasar por un cambio de la legislación, porque esto va a estar normado seguramente, Amílcar. Sí, esto es medio pintoresca la razón por la que el Banco Central se encarga de medir la inflación. Cuentan que allá por la década del 60, creo que fue, vino una cooperación de Estados Unidos para montar, digamos, lo que sería el departamento encargado de medir la inflación, y no había un edificio donde ponerlo. El único lugar así adecuado era el edificio del Banco Central, que era un edificio nuevo, muy confortable, y ahí se instaló la cooperación americana, y por esa razón se quedó ahí la medición de la inflación. Pero realmente, como te dije, desde el punto de vista del diseño institucional está incorrecto. En casi ningún lugar del mundo el Banco Central se encarga de ambas funciones. Eso en algún momento habrá que cambiar. Y sí, implica un cambio legal, una ley que establezca que la medición de la inflación no puede estar a cargo del Banco Central, y se traslada eso con todo su presupuesto, con todo su personal, se traslada al INE. Eso sería lo correcto. Esto cortito para cerrar, Mirka, se nos acaba el tiempo, nos dicen. ¿En cuánto debería subir? O sea, ¿se tiene que trasladar estrictamente el 5% de lo que ha sido el comportamiento de la inflación en este tiempo?
o nuestras condiciones de vida demanda un mayor porcentaje de aumento? Porque las centrales obviamente piden de acuerdo a sus intereses y los otros sectores también los fijan con estos números. ¿Habría un equilibrio? Estrictamente yo entiendo 130.000 es lo que posiblemente trasladen a lo que es actualmente el salario mínimo, pero ¿vos tenés de repente una estimación de cuánto es lo ideal para nosotros? Mira, a ver, es correcto el número que decís, más o menos 130.000 guaraníes, eso es lo que subiría el salario mínimo a la tasa actual de inflación interanual de 5.1. Mira, no tengo un número así, depende mucho, ¿verdad? La cantidad de hijos que tiene la persona, en fin, de dónde vive, etcétera, la actividad a la cual se dedica, si tiene o no, por ejemplo, alguna huerta, algo propio en lo cual ya produce algunos de sus alimentos. Pero bueno, mucha gente se queja, ¿verdad? Que es muy difícil vivir con un salario mínimo. Sí. Y el salario mínimo es justamente una referencia nomás, no es obligatorio que todo el mundo gane el salario mínimo, o sea, en ese sentido de que debería ser en función a la productividad, ¿verdad? Que el empleado que, digamos, produce más beneficio para su empresa, bueno, debería ganar más de un salario mínimo. Es lo que ocurre normalmente en otros países, ¿verdad? Uno gana 2, 3 salarios mínimos, etcétera. Pero es difícil. Yo creo que una familia con hijos, etcétera, es difícil vivir con salario mínimo. Por eso que también en las familias paraguayas trabajan normalmente más de una persona. Trabaja la esposa también, trabajan los hijos, etcétera. Esa es un poco la característica de nuestra sociedad, de nuestra población. Bueno, es difícil con un salario mínimo. Yo también hasta ahora me pregunto cómo hace esa gente que exclusivamente gana ese monto, incluso por debajo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tener que seguir discutiendo de eso. Te agradecemos muchísimo el tiempo que siempre nos das. Gracias, Amílcar. Un gusto siempre, un cordial saludo. Abrazo, gracias, chao. Abrazo a Amílcar Ferreira, entonces dándonos una mano con estos temas técnicos.